Obedeciendo al mandato de Cristo y llevando la buena nueva de salvación, Yo Soy el Pan de Vida de Guatemala presenta su programa Impulsando el Cambio en el Hombre de Hoy. Quiero amarte. Buenos días, queridísimos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Hoy que la paz del Señor reine en su corazón, ya que hoy, día jueves 22 de mayo del 2014, estamos ya hoy ahí en su programa, Impulsando el Cambio en el Hombre de Hoy. A cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, cómo amanecieron. Hoy también ahí saludando a nuestros compañeros misioneros. Luisito, buenos días, que el Señor le bendiga. A hermano Max, buenos días, que Dios les bendiga. A cada uno de mis compañeros misioneros, buenos días, cómo amanecieron. Hoy nosotros acá, ¿verdad? Impulsando el cambio en el hombre de hoy. Hoy precisamente tenemos ahí mucho que agradecerle al Señor, ¿verdad? Porque a cada día Él se manifiesta en nuestras vidas, se manifiesta en todo lo que nosotros hacemos. Y precisamente en un momentito nos vamos a poner en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque dice su palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos siempre tomados de su mano, ¿verdad? Así es de que en un momentito vamos a ponernos en la presencia de Dios. Gracias también a ustedes porque me dan la oportunidad de llegar hasta su casita, a su trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Ahí hoy va a ser un día de mucha bendición porque es un jueves, y precisamente un jueves eucarístico, donde el Señor se manifiesta a cada momento y está atento con sus brazos abiertos para esperarnos, para que Él pueda bendecirnos y darnos todo lo que nosotros le pidamos, porque dice su palabra que cuando nosotros nos unimos para pedirle, más pronto nos lo da, ¿verdad? Así es de que en un momentito nos vamos a poner en la presencia de Dios. Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Muy bien, digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, en esta mañana queremos darte gracias porque nos permites hoy ver tus grandezas, ver tus maravillas, Señor, ver la luz del sol, sentir el aire, sentirte, Señor, en medio de tanta tormenta, pero te sentimos, Señor, que tú eres el único que nos acompañas, que nos guías por el camino, por ese camino que tú nos has trazado. Gracias también por cada uno de mis hermanos que hoy están atentos a escucharnos a través de este programa. También gracias por aquellos que están sufriendo quizá una enfermedad incurable, aquellos que están en su casita, Señor, necesitados de una mano amiga, y que hoy tú puedes llegar a esa casa, a ese hogar, a esa familia, y levantarlos como lo hiciste con esa mujer, la suegra de Pedro, que estaba gravemente enferma y tú la tocaste y la levantaste. Y así nosotros confiamos en ti, Señor, que puedes hacerlo y creados de tu mano. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, porque siempre eres nuestro médico, el médico perfecto, y eres la medicina. Tu palabra puede llegar, y hoy está llegando hasta lo más profundo del corazón de esos hijos tuyos, Señor, necesitados de ti. Gracias a ti, Virgencita linda, porque tú eres nuestra madre. Eres la llena de gracia, la bienaventurada, la siempre Virgen María. Y que hoy también nos dices tú, hagan lo que Él les diga. Y hoy es lo que cada uno de nosotros, los misioneros, nos disponemos para hacer tu voluntad, Señor, no lo que nosotros querramos, sino hacer tu voluntad. Impulsando, anunciando la palabra de Dios. Muy bien, hoy quisiera hacerles una cordial invitación para este sábado 24 de mayo, que tendremos una asamblea de sanación y liberación
empezaremos a las 4 de la tarde, donde tendremos alabanza, tendremos también la palabra de Dios, esa palabra que llena nuestros corazones y que puede sanarnos. A través de su palabra, Dios nos puede sanar. Así es de que cada uno de ustedes está cordialmente invitado para el sábado 24 de mayo, ¿verdad? Donde el Señor se manifestará grandemente, porque Él estará esperándonos con sus brazos abiertos. Y usted puede traer a sus enfermitos. Si tiene un problema, una necesidad, pues es el momento de que el Señor puede escucharnos y puede sanarnos y puede darnos lo que nosotros le pedimos, ¿verdad? A través de su palabra, Él nos puede fortalecer, nos puede llenar y nos puede sanar. Así es de que este sábado 24 usted no se la puede perder, porque Jesús estará con sus brazos abiertos esperándolo desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Con su palabra. Y así es de que si usted dice, yo estoy enfermo, estoy enferma, pues ese día usted puede traer a sus enfermitos para que el Señor pueda tocarlos y pueda sanarlos. Así es de que los esperamos el sábado 24 a las 4 de la tarde. Muy bien, hoy quiero pedirle, mire, que usted ponga mucha atención, porque hoy tenemos un tema muy especial que muchos lo hemos pasado por desapercibido, y se llama el matrimonio según la palabra de Dios. Y precisamente vamos a ir a la palabra de Dios en la carta a los Corintios, en su capítulo 7, versículo 3 al 5. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El marido cumpla con sus deberes de esposo, y también la esposa. La esposa no dispone de su propio cuerpo, el marido dispone de él. Del mismo modo, el marido no dispone de su propio cuerpo, la esposa dispone de él. No se nieguen el derecho del uno al otro, sino cuando lo deseen de común acuerdo, por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración, pero después vuelvan a juntarse, de otra manera caerían en las trampas de Satanás, por no saber dominar los conocimientos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, hoy precisamente, ¿verdad? Vemos cómo el Señor mismo nos da una orientación, cómo nosotros podemos vivir en santidad en el matrimonio, ¿ah? Porque sabe, muchas veces hemos pensado, nos hemos imaginado quizá que el marido o el esposo puede hacer lo que le dé la gana, menos la mujer. Pero la palabra de Dios nos dice hoy, en esta mañana, que el marido tiene que cumplir con sus deberes de esposo, ¿no? Y también la esposa debe de cumplir con esos mandamientos que Dios mismo nos ha dado, ¿verdad?, de esposos. Por eso precisamente cuando se realiza un matrimonio, dice que nosotros como esposos debemos de cumplir todo lo que nosotros, sea los deberes que tiene el esposo, de cumplirlos en la enfermedad, ¿no? En la enfermedad, en la pobreza y en todo lo que hay. Uno tiene que ser fiel a ese matrimonio. Pero muchas veces hemos caído que el marido hace lo que le dé la gana,
Y precisamente es lo que hoy nos dice la palabra de Dios, que primero debemos dedicarnos a la oración, ¿ah? A la oración. Y después, pues, por supuesto, nos debemos de juntar después. Pero muchas veces, como matrimonio, como pareja, a veces ni siquiera nos atrevemos a orar, ¿ah? Y por eso precisamente vemos tanto matrimonio destruido. Precisamente en estos últimos meses a mí me ha tocado atender algunas parejas que se están desintegrando. ¿Sabe? Que muchas veces el esposo dice: yo voy a salir de este país y me voy a ir a otro lado porque quiero tener mi matrimonio bien, quiero tener a mi familia bien. Pero lamentablemente, ¿ah?, lo hace uno humanamente, no lo hace tomado de la mano de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que todo lo debemos de hacer tomados de la mano de Él, porque sin Él dice que no podemos hacer nada, ¿verdad? Obedeciendo al mandato de Cristo y llevando la buena nueva de salvación, Yo Soy el Pan de Vida de Guatemala presenta su programa Impulsando el Cambio en el Hombre de Hoy. Esta mujer es que salga de esa casa y que le dé el divorcio, ¿no? Que le dé el divorcio, porque él ya no quiere saber nada de ella. Y sabe, ha puesto en contra a su hijo también de esa esposa. Y sabe que precisamente es el problema que nosotros muchas veces tenemos por no pedirle al Señor dirección, por no orar delante de Jesús para pedirle esa orientación. Y yo quisiera que fuéramos al Antiguo Testamento, donde también el Señor ahí nos muestra cómo debe ser un matrimonio. Y para eso vamos a Malaquías en su capítulo 2, versículo 13 al 16. Y dice la palabra de Dios: además ustedes cometen otra falta, dice, como Yahvé se niega a mirar sus ofrendas y no quiere recibirlas. Entonces ustedes se ponen a llorar y a gemir, cubriendo con lágrimas el altar. Y luego se preguntan: ¿por qué será? Porque Yahvé es testigo de que tú has sido infiel con tu esposa, a la que amabas cuando era joven. Ella, a pesar de todo, ha sido tu compañera y con ella te obliga un compromiso. ¿No ha hecho Dios de ambos un solo ser que tiene carne y respira? Y este ser único que busca sino una familia dada por Dios. No traiciones pues a la mujer de tu juventud. Odio el divorcio, dice Yahvé, Dios de Israel, y al adúltero que aparenta ser un hombre bueno. Tengan pues mucho cuidado y no cometan tal traición. Ustedes aburren a Yahvé con sus discursos y todavía dicen: ¿en qué le hemos molestado? Ustedes lo molestan cuando afirman que Yahvé mira complacido a cuantos actúan mal, ya que les va bien en todo, o cuando se preguntan: ¿dónde estará Dios que hace justicia? Palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios aborrece, odia el divorcio, odia el divorcio. Y sabe, muchas veces no solamente odia cuando ya usted ha tramitado un divorcio, cuando dice yo me voy a divorciar. No, el divorcio lo odia Dios desde el momento que el hombre o la mujer comete un error, comete un adulterio, y por eso precisamente muchos, y sabe, da tristeza, duele en el corazón ver hombres que muchas veces predican la palabra de Dios, pero que andan con otra mujer. Sí, de verdad, muchas veces uno mismo lo puede ver palpable. Conoce esas personas que a veces cuando uno las ha escuchado predicar,
Uno muchas veces se convence de su palabra, pero al ver el testimonio uno se desmoraliza tanto que no quisiera uno ni volverlos a ver ni volverlos a escuchar, porque no son capaces de cumplir con lo que el Señor les ha prometido, les ha dado, porque el Señor nos ha dado esos mandamientos, ha dado esa instrucción, y por eso Él dice: odio el divorcio. Dice Yahvé, Dios de Israel, y al adúltero que aparenta ser un hombre bueno. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios: al adúltero que aparenta ser un hombre bueno. Y así como lo dice la palabra, hay muchas personas que aparentan ser buenos, que aparentan estar bien con su matrimonio, que aparentan bien estar bien en su familia, pero solo es una apariencia, no es realidad lo que están predicando. Yo quisiera en esta mañana que, si usted es un predicador, usted es un hombre de Dios, que pueda meditar la Sagrada Escritura, que pueda pensar qué es lo que usted está haciendo, porque el Señor va a venir y Él nos va a pedir cuentas. Precisamente es lo que dice San Mateo en su capítulo 25. Él dice que viene como un rey glorioso y se viene a sentar a su trono, y dice que viene rodeado de sus ángeles, y son sus ángeles los que nos van a llevar. No es que si usted va a querer llegar, usted dice yo no quiero, no, usted va a ser llevado por esos ángeles, va a ser llevado a la presencia de Dios para entregarle cuentas. Y no crea que solo porque usted va a decir no, si yo prediqué su palabra, no, si yo salvé algunos matrimonios, no. Él sabe qué es lo que nosotros hacemos, Él nos conoce, y precisamente por eso es que Él nos dice que Él odia el divorcio. Y dice también que al adúltero que aparenta ser un hombre bueno, Él lo odia también. ¿Por qué? Porque a Él no le agrada, porque nosotros mismos hemos hecho un compromiso delante de Él en ese altar cuando nosotros contraemos matrimonio. Yo te seré fiel hasta la muerte, te seré fiel en la enfermedad, en la escasez. Pero ese es el pecado más grave que muchas veces hemos cometido, y por eso precisamente hoy nosotros mismos a veces nos preguntamos ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto matrimonio desintegrado? ¿Por qué tanta sangre que está corriendo en Guatemala? Y no, ¿por qué no decir en el mundo entero? Porque los matrimonios se han desintegrado. Los hijos no saben de ese padre, no saben de esa madre, porque hoy en día no solamente los hombres han cometido ese error, también las mujeres, ¿no? A veces hoy nosotros vemos en la calle que a veces la mujer está enamorando a un hombre. Ahora ya no es como antes. El hombre era el que enamoraba a esa mujer. Hoy las mujeres también lo hacen. ¿Por qué? Porque se ha cambiado, se ha perdido ese valor. Y eso es lo que nosotros precisamente como cristianos debemos de demostrar, debemos de enseñar lo que nosotros queremos, lo que Dios nos está pidiendo. Formar esos hogares, formar esas familias. Pero hoy día, de verdad, hay matrimonios, y matrimonios cristianos, que aparentan, dice el Señor, ser buenos. En su casa son una cosa, pero en la calle son otro. Nosotros tenemos que mostrar, tenemos que ser diferentes. Por eso precisamente dice Dios instituyó ese matrimonio. Dios lo instituyó para que fuera feliz, pero no solo de palabra, sino tengo que hacerlo con mi propia vida. Con mi propia vida. Yo de verdad le digo, yo agradezco mucho a Dios por ese matrimonio que me dio, por esa esposa que me dio. Ya son 41 años de ser un matrimonio, y bendito sea Dios, estamos luchando
por ser ese ejemplo, por ser diferentes, por ser un matrimonio diferente, para que otros vean, porque la palabra dice que otros vean. Dice la palabra que miren cómo se aman, dice la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor está demandando en estos tiempos. Porque Él instituyó ese matrimonio para que fueran felices, pero no solo de palabras, sino de corazón. O sea, el corazón tiene que estar puesto en Dios para que yo pueda ser ese esposo que dé un testimonio de vida, no solo de palabras, porque muchos piensan que hablar de Dios, hablar del matrimonio, que tienen un matrimonio santo, eso basta. No, no es así. El marido cumpla con sus deberes de esposo. Queremos que no haya violencia, pero nosotros estamos fomentando esa violencia al dejar hijos desintegrados, padres que se abandonan a su esposa y abandonan a sus hijos. Precisamente, ¿sabe? Por eso hay tanta violencia. Ayer precisamente, no sé si usted vio esas noticias donde esa madre, al sentirse sola, ¿qué hizo? Matar a sus 3 niñas, una de 3 años y de 2 años y de 2 meses. ¿Por qué? Porque el diablo se ha metido, el diablo ha destruido esos matrimonios, y precisamente es lo que el Señor nos pide a nosotros, que nosotros seamos testigos de la palabra de Dios, que seamos esos hombres y esas mujeres que demos fe de lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Porque Él precisamente nos dice que Él odia el divorcio, y le decía que el divorcio no es solamente ya cuando usted ha ido con un licenciado para que le firme un papel. El divorcio es desde el momento que usted ha cometido ese error, y odia también al adúltero. Por eso dice, a veces nos preguntamos, ¿en qué le hemos fallado? Porque a veces, ¿sabe? No tenemos esa bendición de Dios. Nos sentimos muchas veces que no recibimos lo que Dios nos ha prometido, porque le hemos fallado. Por eso precisamente Él nos dice, además ustedes cometen otra falta, como Yahvé se niega a mirar. Dios se niega a mirarnos. ¿Por qué? Porque hemos cometido muchos errores. Se niega a mirar sus ofrendas y no quiere recibirlas. Dios muchas veces no recibe lo que nosotros le damos. ¿Por qué? Entonces es cuando dice la palabra de Dios, entonces ustedes se ponen a llorar y gritan, cubriendo con lágrimas el altar. A veces hay maridos que lloran. ¿Por qué? Porque no se han puesto a pensar el error que hemos cometido, y luego se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué será? Porque Yahvé es testigo que tú has sido infiel a tu esposa, a la que amabas cuando era joven. ¿Por qué el Señor dice cuando era joven? Porque sabe, muchos en la calle vemos, hay tantas mujeres y tantos hombres, y a veces cuando ya la esposa, sabe, la mujer se va deteriorando, cuando va teniendo su familia, cuando va teniendo a sus hijos. Y es que hay madres que tienen hasta 12 hijos, pero el problema es ahí, porque ya no la ve como cuando era jovencita, como cuando la conoció. Porque cuando la conoció era una jovencita, la miraba bella, la miraba linda, pero hoy la ve mal, y por eso precisamente en la calle se ve otra, y por eso la cambia por esa. Y no es así, ¿sabe? Nosotros mismos nos damos cuenta a veces cuando vemos en la calle, están aquellos jovencitos dándose besos, dándose abrazos, que ni siquiera se quieren soltar de darse esos besos. Pero después, cuando la ven ya arruinada, ¿qué hacen? Se ven otra mejor y la cambian. Muchas veces cambian a la mujer como cambiarse ropa.
No es así. ¿Ah? Por eso el Señor nos dice que primero hay que orar para saber qué Dios nos está pidiendo. Porque muchas veces después nos preguntamos, nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Será que no tenemos esa bendición? ¿Por qué tenemos tanto problema en el matrimonio? ¿Por qué? Porque hemos ofendido a Dios ofendiendo a nuestra esposa. Cuando era joven la queríamos, pero ahora ella, a pesar de todo, dice la mujer, ella a pesar de todo ha sido tu compañera y con ella te obligo a tener una familia. Una familia ha hecho Dios de ambos un solo ser. Dios mismo ha hecho, porque antes eran los dos. Ahora dice el Señor en el matrimonio, ya no son dos, ahora ya es uno solo, una sola persona. ¿Por qué? Porque lo que a mi esposa le pasa, a mí también me tiene que doler. Pero muchas veces no lo hacemos así. Nos importa a nosotros que la mujer esté sufriendo, que el marido esté sufriendo. Nosotros tenemos que aprender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso nos dice Dios: no traiciones pues a la mujer de tu juventud. A la mujer de tu juventud. ¿Sabe? Yo le decía, yo le agradezco mucho a Dios. ¿Y por qué? Porque sabe, yo también cuando andaba en las cosas del mundo fue cuando conocí a mi esposa. Yo no crea que conocí a mi esposa estando en las cosas de Dios, estando en el camino de Dios. No, la conocí estando en el mundo, haciendo lo que el mundo me pedía. Pero ¿sabe de qué le doy gloria a Dios? Es de que mi esposa, después de que nos casamos, ella misma me compartió lo que ella hacía de jovencita, sin saber, sin conocimientos de Dios, y mucho menos ahora que ya conoce a Dios. Ella me contaba que ella de muy pequeña, tal vez de unos sus 11, 12 años, ella iba a la iglesia. ¿Sabe a qué iba? A dejarle una vela a Jesús sacramentado y pedirle que le diera un esposo, que le diera alguien que hiciera aprecio de ella. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces los padres también hemos infundido ese dolor en los hijos, en las hijas. Porque no es un rosario que le voy a rezar a mi suegra, pero mi suegra trató muy mal a mi esposa. ¿Sabe que nosotros no tuvimos un noviazgo de decir yo voy a ir a su casa? No. Y por eso precisamente la mamá de mi esposa, cuando la veía o le decían que había platicado con alguien, ni siquiera lo había visto, pero ella le pegaba duro. Y precisamente le decía que ella iba a ser una mujer mala, que ella la quería ver en un prostíbulo. Y por eso precisamente mi esposa dice que de jovencita ella iba a la iglesia a pedirle al Señor que no fuera a hacer lo que la mamá le decía, sino lo que Él quería para ella. Y precisamente hoy, cada momento, en cada noche, le damos gracias a Dios, porque le repito, llevamos 41 años de matrimonio. Y somos un matrimonio feliz, pues, porque aunque no tengamos riquezas, pero tenemos ese amor de Dios. Porque por eso el Señor nos dice: el marido cumpla con sus deberes de esposo. Queremos que no haya violencia, pero nosotros mismos a veces hemos contribuido a esa violencia. Hemos sido partícipes de esa violencia. Y el Señor no quiere que nosotros participemos en eso. No ha hecho Dios de ambos un solo ser. Es lo que nos dice. No traiciones pues a la mujer de tu juventud. ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado a nuestra
esposa. Le repito, y a veces aparentamos, ¿no? Aparentamos ser buenos. La misma palabra de Dios nos dice, ¿no?, que aquellos hombres que aparentan ser buenos solo porque predican la palabra de Dios, solo porque anuncian el evangelio de Dios, pero su testimonio deja mucho que decir, deja mucho que desear. Y yo quisiera hoy, de verdad, decirle a usted que medite la palabra de Dios. Medítelo. Hoy lo que precisamente la palabra de Dios nos dice en Malaquías 2, versículo 13 y siguientes. Si pudiéramos nosotros de veras meditarnos y meternos en la palabra de Dios y poder hacer lo que Él nos está diciendo. Por eso la Virgen María razón tenía de decirnos: hagan lo que Él les diga. ¿Por qué? Porque ella sabía que al final nosotros tenemos que entregar cuentas. Al final el Señor te va a decir: vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del reino que ha sido preparado para ustedes y para sus ángeles. Pero el que ha cometido errores, ¿cuál va a ser la respuesta de Dios? ¿Cuál va a ser el llamado de Dios? También a ellos no les va a decir: vengan benditos. A ellos les dice: vayan malditos, ¿ah?, a tomar posesión del infierno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. También recuérdese que el diablo también tiene sus ángeles, y los ángeles del diablo son aquellos que han cometido errores, aquellos que están en pecado. Y sabe, va a ser más doloroso para aquellos que predican la palabra de Dios y andan pecando. Para ellos va a ser más triste todavía, va a ser más doloroso todavía. Porque quizá alguien que quizás ha escuchado la palabra de Dios, pero que no la ha puesto en práctica, sí va a tener su castigo, sí va a tener su recompensa, pero no va a ser lo mismo que aquel que ha predicado su palabra de Dios, que aquel que ha dicho que tiene un buen matrimonio, pero que anda con otra mujer. Para él Dios tendrá un castigo muy grande. Yo lo veo así. Y yo quiero decirle, hermano y hermana, en esta mañana, que el Señor hoy nos está previniendo de eso. El Señor hoy nos está previniendo de lo que Él no quiere para nosotros. Porque por eso Él nos dice: porque Yahvé es testigo de que tú has sido infiel, ¿no? Él no lo dice: tú has sido infiel. Por eso hoy quisiera que usted meditara un momentito, que cerrara uno de sus oíditos para que esa palabra se pueda quedar en nuestro corazón, se pueda quedar en nuestra mente, y que la podamos hacer vida, para que no después podamos decir nosotros: ¿en qué le hemos molestado? Ustedes lo molestan, dice, cuando afirman que Yahvé mira complacido a cuantos actúan mal. Es lo que dice la palabra de Dios, que ustedes dicen: ¿en qué le hemos fallado? Porque muchas veces se dan cuenta que aquel que le ha fallado al Señor anda bien. ¿Por qué? Porque tiene buen carro, porque tiene otra mujer. No, al final Él te pide cuentas. Él te va a pedir cuentas de lo que tú estás haciendo. Te va a pedir cuentas. Claro, muchas veces vemos y decimos: pero si él que predica la palabra de Dios tiene otra mujer, yo también la puedo tener. Si aquel que predica la palabra de Dios se echa sus tragos, yo también lo puedo hacer. Momento. Seamos de veras cristianos comprometidos a su palabra, cristianos que podamos dar fe de lo que Él nos está pidiendo, cristianos que podamos ser testigos de su palabra. No solamente de apariencia, sino que nosotros podamos vivir lo que Dios nos está pidiendo. El adúltero que aparenta ser bueno, va a tener su recompensa, y más dura que la que aquel que solamente ha escuchado la palabra de Dios. Muchas veces nos atrevemos a decir, ¿no? Muchas veces
Algunos nos hemos atrevido a decir que es más pecado criticarlos que el que lo hace. Perdone, pero no es así lo que el Señor nos está diciendo. Él nos va a pedir cuenta, porque Él nos dice: odio el divorcio. Odio el divorcio, dice Yahvé Dios, y al adúltero que aparenta ser hombre bueno. Por eso hoy, queridísimo hermano y hermana, hoy el Señor te está pidiendo a ti, hombre, que quizás has caído en adulterio, a ti, mujer, que quizá has caído también en adulterio, quizá, mujer, que dices: no, yo lo hice porque mi marido me traicionó. No. Hombre también, que quizá lo dices también, que porque tu esposa te traicionó, por eso lo haces, quieres pagarle con la misma moneda. Momento, el Señor mismo lo dice, que el que se ha casado y se ha dejado de su esposa, se ha alejado de su esposa, que no vuelva a cometerlo, que no vuelva a tener otro marido. También el hombre, que no vuelva a tener otra mujer. Él prefiere que esa mujer se quede sola, que ese hombre se quede solo y no cometer un adulterio. Porque aunque digas que el licenciado ya te dio esa carta, tú estás cometiendo un adulterio. Por eso precisamente en el matrimonio dice que esto no lo separe ningún hombre. Eso es lo que quiero que hoy quede grabado en tu corazón, que no lo separe ningún hombre ni ninguna mujer. Que solamente la muerte te puede separar de esa esposa. Solamente la muerte te puede separar de ese esposo que conociste cuando era joven, cuando era jovencita. Entonces, querido hermano y hermana, recuerda que el Señor te dice que eso no lo separe ningún hombre ni ninguna mujer. Que eso quede grabado en tu mente, que el Señor te está pidiendo que esto sea hasta tu vejez, si el Señor te lo permite, llegar a viejo y siendo un hombre casado. Ahora, si el Señor llama a su presencia a alguien de los dos, entonces lo puedes hacer, porque el Señor mismo te lo autoriza. Dios te lo permite. Pero antes cometes un pecado grave que el Señor te va a pedir cuentas. Y uno no quisiera que eso pasara con aquellos hombres, con aquellas mujeres. Pero hoy, Padre, yo quiero darte gracias, Padre misericordioso, porque sé que tú hoy, Señor, estás llegando con tu palabra hasta ahí donde se encuentran tus hijos y tus hijas, que quizás por un problema, quizás por un desconocimiento cometiste adulterio. Hoy el Señor te está pidiendo que te arrepientas de lo que has hecho y que puedas hacer una confesión y que puedas hablarle a ese Dios vivo para que Él te pueda perdonar y que al momento final Él te pueda recibir. Porque ¿a dónde iríamos nosotros si cometiéramos ese pecado grave y sin arrepentirnos? Segurísimo que iríamos al infierno. Y por eso hoy en esta mañana, querido hermano, no tardes en arrepentirte y ponérselo en las manos a Dios, y que puedas decirle: yo quiero ser ese matrimonio diferente, quiero ser testigo de tu palabra, quiero ser ese hombre que fui cuando era joven y que conociste a esa mujer que era una jovencita, que la amabas tanto y que hoy puedes también amarla, puedes pedirle perdón a esa esposa, a ese esposo que le has fallado, porque precisamente la palabra de Dios nos dice que tenemos que confesarnos, que tenemos que pedir ese perdón, pero también tenemos que pedir perdón al prójimo, y el prójimo es el que está más cerca de ti,
esa mujer que está cerca de ti, esa mujer que te dio su juventud, ese hombre que te entregó su juventud, es a él a quien tú puedes hoy en esta mañana arrepentirte y puedes ir con el confesionario y hacer una buena confesión para que Dios te pueda perdonar. Hoy quiero pedirte que si tienes la posibilidad de que puedas cerrar un momento tus ojitos y que podamos orar un momentito para que el Señor pueda bendecir tu familia, pueda bendecir tu hogar. Ciérralos y dile: Señor, hoy quiero ser diferente. Señor, hoy quiero cambiar mi vida de matrimonio. Quiero cambiar esa vida que he llevado por tanto tiempo, Señor. Quizás porque no conocías la palabra de Dios, pero hoy el Señor nos está hablando. Y por eso hoy, Padre, te damos gracias por esa palabra, Señor, que hoy en esta mañana hemos predicado, Señor, que esta palabra ha llegado a nuestro corazón, Señor. Hoy, Padre, yo te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por mis hermanas, Señor, que hoy están en su hogar, Señor, ahí pidiéndote ser esos esposos fieles. Y yo sé que tú los vas a perdonar hoy en esta mañana. Yo sé que tú puedes poner tu mano preciosa, Señor, para que ellos puedan comprender, Señor, el error en que hemos caído muchas veces. Padre, yo levanto mis manos, Señor, y bendigo a esas familias, Señor, que hoy están tomando esa decisión. Padre, yo bendigo a esas familias que hoy están diciendo: Señor, quiero ser diferente, quiero ser una mujer diferente, quiero ser un hombre diferente, quiero ser ese esposo diferente, esa esposa diferente, esa madre diferente, esa madre que pueda ser testiga de la palabra de Dios. Padre, gracias, bendito y alabado seas por siempre. Gracias, Virgencita linda, porque donde está tu Hijo Jesús, ahí estás tú también, intercediendo por esos matrimonios. Y hoy especialmente quiero pedirte por el matrimonio de Freddy, para que sea ese esposo fiel, que pueda arrepentirse. También quiero pedirte por el matrimonio de Susi, por el matrimonio de María Elena. Gracias, Padre, bendito y alabado seas por siempre. Glorificado sea tu santo nombre, el nombre que está sobre todo nombre. Amén y amén. Muy bien, queridísimos hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. Gracias, mil gracias, de verdad. Que la paz del Señor reine en sus corazones y que será hasta la próxima que nos podamos encontrar, y que Dios les bendiga. Gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo por abrir las puertas de su corazón, invitándole a escuchar la próxima edición del programa Impulsando el Cambio en el Hombre de Hoy. Contáctenos a nuestras líneas de bendición. Gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo por abrir las puertas de su corazón, invitándole a escuchar la próxima edición del programa Impulsando el Cambio en el Hombre de Hoy. Contáctenos a nuestras líneas de bendición 2475-4856, 2475-4873. Será un privilegio servirle. Que el amor de Dios y la intercesión de María le guarde hoy y siempre.